Ya está en Perú KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita gratis en ksscanada.com. Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 9 de julio del 2024 y luego de 3 meses sin responderle ni una sola pregunta a los periodistas, ayer Dina Boluarte por fin hizo una conferencia de prensa, pero la verdad es que no respondió nada sustancioso sobre las principales investigaciones contra ella y contra su gobierno. Por la tarde, Palacio de Gobierno había convocado a una conferencia de prensa de Dina junto a sus ministros para hablar sobre los grandes logros que tuvieron en su gira a China y de paso anunciaron que iban a responder a los medios. Pero en los temas que más le preocupan al país, su presentación mostró claramente el perfil que tiene ese gobierno. No tiene contenido, está vacío. Vamos a repasar cada uno de los temas que los periodistas con mucha precisión le preguntaron. Diana Falcón de RBP le preguntó sobre el Rolex Gate, el gran motivo por el que Dina dejó de hablar con los medios hace más de 90 días. Le recordaron la hipótesis de la fiscalía, que los relojes, las joyas y los aretes que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le dio a Dina no fueron en calidad de préstamo, sino de donaciones. Que Oscorima los compraba y de inmediato se los entregaba y luego ella aprobaba decretos de urgencia para transferir dinero a su región y se ponía las joyas. Pero esta fue la única respuesta que dio Dina a este tema. Hoy estuvo aquí el gobernador de Ayacucho con aproximadamente 23 alcaldes en esa preocupación de seguir avanzando en el desarrollo del Perú. Desde acá mi saludo a mi amigo, a mi Waiki, el gobernador de Ayacucho. Respecto de su pregunta de las joyas, de los aretes, de todo eso, está en la Fiscalía. Y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solamente por el tema denominado Rolex. Han pasado más de 3 meses desde la última vez que habló con la prensa y en todo este tiempo no han podido ensayar una respuesta convincente ni mucho menos decir la verdad. Limitarse a decir que todo está en la Fiscalía es lo mismo que privar a todos los peruanos al derecho que tienen a conocer cómo, por qué y a cambio de qué ella, que es una funcionaria pública del más alto nivel, recibió estos regalos. Ojo que ella no solamente tiene obligaciones ante el tribunal, sino también ante el país. Segundo tema, Yanela Aguirre de Exitosa le preguntó por otro asunto delicado. ¿Quién estuvo al mando del país entre el 29 de junio y el 9 de julio del año pasado cuando ella tuvo un descanso médico por la cirugía estética que se hizo a la nariz? Dina contestó con una evasiva diciendo que ya quisiera tener un momento libre. Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta. Pero otra colega de ATV, Karina Reina Farge, insistió con esta pregunta y Dina simplemente respondió esto. Y disculpen la sonrisa porque estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología de China al Perú y esas preguntas, a esas preguntas tendenciosas es a las que me refiero, que no ayudan y no generan interés en la población. Aunque la presidenta repita su queja de que algunos medios son tendenciosos, la verdad es que este no es un tema menor. Su agenda de actividades de esos días estuvo vacía. Las actas de sesiones del Consejo de Ministros señalan que solo se conectó virtualmente y no tuvo intervenciones. Incluso nosotros les contamos que durante esos 12 días, la oficina de imagen de Palacio quiso engañarnos colgando en Twitter fotos y videos de actividades anteriores. Porque lo peor de todo es que quisieron engañarnos. El 1 de julio, la cuenta oficial de Twitter de la presidencia subió un video de ella visitando a unos estudiantes del COAR Lambayeque, una visita que no había ocurrido ese día 1 de julio, porque ella estaba desaparecida, sino que correspondía al 23 de junio, casi una semana antes, como es fácil de corroborar en cualquier lado. O sea, nos quisieron hacer creer que Dina estaba realizando actividades normalmente. Y con las imágenes que hemos visto, ella no puede negar la diferencia entre el antes y el después de esa operación. Si la presidenta no podía ejercer sus funciones durante esos 12 días, tenía que haberlas encargado al presidente del Congreso. No es que simplemente el gabinete funcione en piloto automático.
Tercer tema, la misma periodista de Radio Exitosa le preguntó a Dina por qué si ella se llama a sí misma la madre de los peruanos, no ha tomado decisiones importantes respecto a las denuncias de niñas y niños Ahuajún que fueron víctimas de violaciones por parte de sus profesores. Y en lugar de abordar de frente el tema y darle la importancia que amerita, le cedió la palabra a su ministro de Educación, Morgan Quero, que fue el que hizo que este problema sea más grande. Para la respuesta de Ahuajún y las 500 denuncias presentadas, acá está nuestro ministro de Educación. Dina no estaba llorando en China por los niños peruanos, no se entiende por qué no habló del tema frontalmente. Y bueno, Quero dijo que el Ministerio de Educación ha separado a 121 docentes en Amazonas y a otros 9 más en otras regiones, y también ha separado a 227 profesores con sentencias de violación. Además, han transferido 4 millones de soles para mejoras en la situación de los estudiantes. Lo que no respondió es por qué hasta ahora ni él ni ningún alto funcionario del Estado ha ido a visitar a las víctimas, por qué no les han dado la cara directamente. Para lo que sí ha tenido tiempo el ministro es para asistir a una ceremonia en la que le entregaron un doctorado honoris causa a César Acuña en la universidad de su ex esposa, ¿no? Dina también evitó ya ni siquiera digamos pelear, sino incomodar mínimamente a sus aliados políticos. Le preguntaron si en el Perú había seguridad jurídica porque hace semanas la Municipalidad de Lima viene obstruyendo que se inicien los trabajos para la construcción de la estación central de la línea 2 del metro de Lima en el centro. Pero Dina dijo que obviamente que en el Perú hay seguridad jurídica y que las controversias son casos excepcionales que retrasan más una obra que ya se ha demorado suficiente, ¿no? El peor momento, creo yo, fue cuando le preguntaron por la posición del gobierno frente a 2 leyes que acaba de aprobar el Congreso. La primera es la que perjudica la lucha de la Fiscalía contra las organizaciones criminales y la segunda es la que genera impunidad para los que perpetraron delitos que pueden ser calificados como lesa humanidad durante los años 80 y 90. En términos generales, vamos a esperar que oficialmente el Congreso remita al Ejecutivo esta norma de la que usted indica, y en cuanto tengamos, los sectores estarán opinando, y creo que no es conveniente adelantar opinión de algo que todavía no tenemos entre manos. Gracias por la pregunta. La verdad es que Dina no puede decir que el gobierno no conoce el contenido de esos proyectos. Para empezar, porque el texto aprobado de la ley de impunidad ya había llegado a Palacio a la 1 de la tarde. Y además, porque cuando se debatía este proyecto en el Congreso, se le pidió opinión al Ministerio de Interior, que sacó cuerpo diciendo que no eran competentes para opinar, al Ministerio de Defensa, que se mostró a favor, y a la Procuraduría Supranacional, que también hizo lo mismo. Y en el caso de la ley que perjudica la lucha contra el crimen organizado, el Ministerio de Justicia ya mandó una opinión técnica diciendo que no era viable. No pueden decir que recién se van a informar. Si ya tienen una posición formada sobre estos 2 proyectos que favorecen al crimen, que las digan, las justifiquen y que asuman la responsabilidad política de lo que eso representa. Así que no, Dina no ha roto su silencio, empezó a hablar sí, pero no nos ha dicho nada. Ya volvemos con la respuesta del gobierno y del Congreso a la Corte Interamericana y con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. En su portal, La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. Muy exitoso blog. La Encerrona. De este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto. Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona. Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones. Anuncia en La Encerrona. Alguien que tiene su página web por ahí, ¿no? Que está dando la hora. Escríbenos a publicidad@laencerrona.pe. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 9 de julio del 2024 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. La primera, gobierno y Congreso se unen contra la Corte. La verdad es que no se entiende por qué en la conferencia Dina dijo que recién van a tomar una posición sobre la ley de impunidad impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto. El sábado, ella y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, firmaron una carta dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que parecía escrita por un troll. Allí les dicen que rechazan profundamente que la Corte le haya ordenado al Estado peruano que no aprueben ni que entre en vigencia la ley de impunidad, porque eso implica que el Perú no es un Estado constitucional de derecho, con su propio mecanismo de balance y control de poderes, y hasta los acusan de ser un suprapoder con capacidad de dirigir y ordenar cómo debemos operar. Esto ya no solamente significa que desconocen normas básicas de derecho internacional, sino que abrazan fervientemente las teorías de la conspiración de los viejos lesbianos,
Hasta se quejaron de que la Corte utilice el término conflicto armado interno para referirse a lo que vivió el país. Pero en lugar de escuchar lo que yo les puedo decir sobre esta carta, mejor escuchen la opinión de la abogada especialista en derechos humanos, Valeria Reyes. A lo largo del proceso, mi impresión es que el Estado ha tratado más bien de escudarse en algunas cuestiones técnicas para defender que las medidas provisionales no debían ser emitidas en este caso. De lo cual yo interpreto que en realidad nunca hubo un cuestionamiento del Estado peruano de que las medidas provisionales en efecto afectan la soberanía estatal, sino más bien de que en este caso las medidas no serían necesarias. Ahí hay definitivamente una contradicción entre lo que ha venido diciendo el Estado ante el sistema interamericano y lo que dice en este momento la Carta. Mi impresión general es que la Carta revela, aunque de modo indirecto, que el Estado es consciente de que no ha tenido la capacidad de sustentar ante la Corte Interamericana y de manera extendida ante la comunidad internacional la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad del proyecto de ley que viene o que acaba de ser aprobado por el Congreso de la República, ¿no? Y en esa medida actúa ya bajo el miedo de sentirse como un Estado acorralado. Tiene las medidas provisionales de la Corte, tiene a la sociedad civil, a la Corte, a la Comisión Interamericana y a la academia cuestionando la legalidad o la juridicidad del proyecto de ley. Entonces saben que están solos, ¿no? Y por eso se genera esta suerte de coalición entre el Ejecutivo y el Congreso, que más bien busca aparentemente ganar algo de legitimidad entre la sociedad, que los rechaza en un 90% hacia arriba a cada uno de estos órganos, apelando pues a discursos completamente pasionales en nuestro país, ¿no? Que es hablar de proteger nuestra soberanía frente a la intervención de entes internacionales o de no permitir que se suavice, ¿no?, los ataques terroristas que ocurrieron en la década de los 80, 90, diciendo que se trató de un conflicto armado interno. O sea, hay una apelación a lo pasional, a lo irracional, porque el Estado sabe que no hay manera objetiva, técnica, sesuda, ¿no?, de pronunciarse sobre esta discusión, que la ha perdido definitivamente. Y ya lo último que creo que es que esto lamentablemente adelanta que no tendremos de parte del Poder Ejecutivo ninguna observación al proyecto de ley. Si quieren profundizar en los efectos de esta ley de impunidad, vean la última edición de Pequeñas Islas en la que participó Valeria. La segunda, Perú exportará carne de burro a China. Esto lo dio a conocer la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdó, en una entrevista en Canal N. Ella informó que el viernes pasado ya se firmaron los acuerdos sanitarios entre la Administración General de Aduanas de China y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú para este importante comercio. Ella dijo, a algunas personas les causa gracia, pero la carne de burro está requerida en China y es uno de los productos que también estarían exportándose. Nosotros tenemos que producir lo que el país demanda y donde haya posibilidades. La verdad es que en China la carne de burro es un producto usado en la producción del eijiao, una especie de gelatina que se usa para la medicina tradicional y en productos de belleza. Esto se da en un contexto en el que China se ha convertido en el principal socio comercial de Perú, ya que el 32% de nuestras exportaciones están dirigidas hacia ese país. La pregunta es si este mercado es significativo para tener algún tipo de impacto y si hay suficientes burros en el Perú para exportar de esa manera. La tercera, Municipalidad de Lima denunciará a la línea 2 del metro. Pese a la oposición de la gestión de Rafael López Aliaga, la concesionaria de la línea 2 del metro de Lima cerró la avenida Paseo Colón para iniciar la construcción de la estación central que unirá al metro con el metropolitano. Y por eso, ahora la Municipalidad de Lima quiere escalar aún más el conflicto y ayer anunciaron que van a demandar penalmente a la empresa por cerrar las vías metropolitanas sin contar con una autorización municipal. Un juicio que seguramente nos encamina a ser potencia mundial. Según el diario Gestión, los permisos y desvíos de vías fueron firmados por representantes de la concesionaria, del MTC y de Ocitran como supervisor del proyecto. Sin embargo, los representantes del municipio de Lima no quisieron firmar. Pero según la Municipalidad de Lima, el MTC les dio a conocer el cronograma del plan de desvíos recién el 5 de julio, por lo que para ellos era inviable revisarlo y aprobarlo tan rápido.
Ahora, sobre la posible demanda judicial, la concesionaria dijo que la obra Estación Central se acogió a la Ley de Endeudamiento Público del año fiscal 2024, que exonera de trámite de autorizaciones municipales a proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad Sostenible. O sea, la línea 2 no necesita permisos municipales siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Habrá que ver si con esto López Aliaga se queda tranquilo o no. La cuarta, Indecopi le da la espalda a una mujer trans. Para contarles esa historia tenemos que remontarnos al 2022. Una mujer trans se quiso matricular en el gimnasio Smart Fit de Megaplaza, pero le negaron que ella puede utilizar el baño de mujeres, argumentando que en su DNI no decía que fuera mujer, por lo que tenía que usar los baños de hombres. Creo que aquí no hace falta explicar todo lo que una mujer trans podría sufrir en un baño de hombres, más aún en un gimnasio. Ella decidió presentar una denuncia por discriminación de identidad de género en Indecopi, pero en junio del 2023 la Comisión de Protección al Consumidor N2 de Indecopi declaró infundada la denuncia. Ella apeló, pero ahora en junio de este año la Comisión de Protección al Consumidor también volvió a declarar infundada su denuncia por discriminación. El Indecopi argumenta que SmartFit no incurrió en una conducta discriminatoria porque se probó que este gimnasio utilizó información objetiva y justificada al referirse a la información sobre el sexo de la persona consignada en su DNI. Pero esta es una muestra más del discurso discriminatorio de las autoridades peruanas a las cuales se enfrentan las personas trans. Cuando ellas piden ante RENIEC hacer su cambio de nombre y de sexo, RENIEC apela y hace este trámite tedioso para personas que casi nunca tienen respaldo de sus familias. Y con este criterio que está tomando Indecopi, las mujeres trans que hayan podido lograr hacer el cambio de su nombre y su género en su DNI sí van a poder entrar al baño mujeres, y las que todavía no lo hayan hecho o todavía estén en ese trámite no van a poder hacerlo. Simplemente es un caso abiertamente discriminatorio. Lo único que logran con el criterio que están empleando es dejar al desamparo a personas que tienen el derecho a no ser discriminadas. Esos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con noticias internacionales aquí en La Encerrona con Jonathan Castro y Romina Bedoino. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y hoy vamos a hablar de las elecciones parlamentarias en Francia, porque seguro se han topado en las redes sociales con estos videos y fotografías de miles de cientos de franceses en las calles celebrando que el partido de extrema derecha no logró llevarse la mayoría de los votos en su parlamento. Para ponerlos rápidamente en contexto, hace 3 semanas, en la primera vuelta de la Asamblea Nacional Francesa, que es la Cámara Baja del Congreso, salió como el grupo más votado el partido de extrema derecha francés llamado Agrupación Nacional, el cual es liderado por Marine Le Pen. Pero solo en 3 semanas, el partido de extrema derecha sufrió un vuelco electoral histórico, pues no lo habían calculado ni los sondeos. ¿Cómo se logró este revés de la extrema derecha? ¿Realmente se impusieron las coaliciones de izquierda como algunos medios apuntan? Por eso me contacté con Maite Dongo Sueiro, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Maite, para tener un poco más de contexto, ¿quién es Le Pen y por qué los franceses se enfrentaron a este escenario? Marine Le Pen es la lideresa actualmente del partido de extrema derecha francés. Ella es hija de Jean-Marie Le Pen, que fundó el Frente Nacional, también, precedente a la Agrupación Nacional, y que fue un partido de extrema derecha, sí, un partido de extrema derecha desde 1972, ¿no? Entonces ella recién en el 2011 es que accede a la presidencia de la organización. Y a partir de ese momento es que comienza a cambiar el partido internamente, lo alejó de una retórica más antisemita. Incluso su papá llegó a decir más de una vez que las cámaras de gas habían sido como un detalle de la historia para que se vea la gravedad, ¿no? Y eso llevó a que ella misma tuviera que sacar a su padre de la organización.
El grupo de extrema derecha, la Agrupación Nacional, había alcanzado bastantes escaños en el Parlamento Europeo, por lo que se disolvió la Asamblea Nacional, Macron la disolvió y me llamó a elecciones antes de tiempo, ¿no? ¿Qué es el cordón sanitario? ¿Por qué se dice que fue esto lo que frenó la extrema derecha en Francia? Es una estrategia de líderes y partidos políticos, ¿no? Pero no solamente de partidos políticos, pueden ser también medios de comunicación, ¿no? Ciudadanía, que se niegan a establecer vínculos con los líderes de una agrupación política que creen que es negativa, ¿no?, para la sociedad. Normalmente es la extrema derecha, ¿no? Entonces, esto genera, por ejemplo, coaliciones, o en sí los medios es no hacerle entrevistas a estos líderes para evitar que lleguen al poder, ¿no? En este caso, lo que se ha hecho es que habría estas coaliciones, tanto de centro como de la izquierda que recordar que además esta coalición se creó hace 3 semanas más o menos, ¿no? Es lo que ha generado esta nueva coalición de izquierda salga con la mayoría de votos en la segunda vuelta de la Asamblea Nacional, ¿no? Y ha evitado que el grupo de ultraderecha de Marine Le Pen tenga más escaños en la Cámara Baja, ¿no? La semana pasada, también en el Reino Unido, el Partido Laborista logró imponer su mayoría luego de 15 años. ¿Es posible, Maite, hablar de una reacción del pueblo europeo contra movimientos de ultraderecha o todavía es muy pronto? Yo creo que hay una reacción tanto de líderes y de los quienes ellos representan, que son, yo más que prefiero no hablar de pueblos porque es muy general, ¿no? Pero sí de grupos. Yo creo que todavía una mayoría de la ciudadanía en Francia y el resto de Europa, o por lo menos en varios países de Europa Occidental, quieren que gane la ultraderecha. Entonces yo creo que sería un poco más cauta en hablar de una reacción de un pueblo entero, sino más bien de que todavía una mayoría de la ciudadanía no quiere una opción de ultraderecha y que se están por fin organizando frente a la amenaza que eso significa para la sociedad. Gracias, Maite Dongo Sueiro. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratéalo, nosotros lo regalamos. Pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yape, tenemos Plin. Puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad de todo el equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Y hoy es martes musical y yo quiero recomendarles una banda argentina llamada El Cuelgue, que tiene más de 20 años de trayectoria musical, pero que me gustan mucho porque, como ellos mismos se definen en un montón de entrevistas, su música nace del juego, la ironía, porque básicamente es un grupo de amigos que comienzan a jugar con distintos géneros musicales y así nacen sus canciones. De hecho, El Cuelgue tienen canciones difíciles de clasificar en un solo género musical porque incluyen bossa nova, candombe, melodías con ska, trova, rock y en verdad todo tipo de géneros latinoamericanos, pero siempre sus canciones son frescas, son bastantes camaleones, pero destacan sus letras con humor e ironía. Les recomiendo su canción Peluquita, que además tiene una sesión en vivo en YouTube de Cuanaba Club Session Itau, que se los voy a pasar a nuestros Patreons y suscriptores de YouTube. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico AINI, dirigido por Pedro Elías, psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo-conductual. Si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental, agenda tu cita online por WhatsApp. Estamos en Instagram como Espacio Psicológico AINI. Esto es todo por hoy. Esto fue Jonathan Castro y Romina Badoino en La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta la próxima.